Buenos días, tengan cada uno de ustedes, es un gusto el verles a todos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, este privilegio de estar reunidos en tu nombre. Señor Jesús, bendícenos en lo que resta de esta reunión, que tu Espíritu Santo sea el que esté alumbrando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. En este día entonces, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Jesús. Buscando a Dios en la Biblia, tercera parte, como subtítulo de nuestra enseñanza, ¿cuál versión de la Biblia leer? Ya que estamos hablando de que debemos de buscar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener entonces un recordatorio breve de la enseñanza que compartíamos con ustedes la semana pasada, que era la segunda parte, y como subtítulo le pusimos Conociendo nuestra Biblia. Explicábamos que la palabra Biblia significa libros o los libros, y hablábamos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. También compartíamos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y está dividido en estas sesiones: el Pentateuco, 5 libros, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. También compartíamos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, que son los 4 evangelios, un libro histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y un libro profético, que en este caso es el libro de Apocalipsis. Entonces, son 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, 4 evangelios, un libro histórico y uno profético, total 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento 39, siendo un total Antiguo y Nuevo Testamento 66 libros. También compartíamos en este punto, conociendo nuestra Biblia, que la Biblia tiene capítulos y son los números grandes, y tiene versículos que son los números pequeños. También hablábamos de algunas instrucciones a leer nuestra Biblia, a la hora de que tú leas tu Biblia. Vimos entonces que se debe de meditar en lo que uno estudia o lee. El libro de los Salmos 119, 15 al 17, dice de la siguiente manera: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Es importante entonces meditar en todo lo que Dios nos habla en las Sagradas Escrituras, en cada promesa, en cada mandamiento, en cada advertencia, etcétera, etcétera. También le comentábamos que debe de apuntar sus dudas como siguiente punto y preguntar a alguien que le pueda apoyar, orientar en esa duda que usted tenga, o puede acercarse a un servidor. También compartíamos que todo lo que usted estudie debe de examinarlo. Y Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso, al leer las Escrituras, ellos escudriñaban cada día lo que el apóstol Pablo les compartía para ver si él les estaba hablando verdad. Por último, compartíamos con ustedes que hay que ser hacedores de la palabra, de lo que usted lea. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores o lectores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de invitarle a usted a que busque a Dios a través de las Sagradas Escrituras? Que usted conozca a Dios, pero también que usted ponga por obra todo lo que Dios le hable a su vida.
Amada persona, qué importante es buscar a Dios en las Sagradas Escrituras. Yo espero que en estas enseñanzas que se han estado compartiendo, y hoy vamos a tener la última, espero que usted pueda voltear su corazón a la palabra de Dios y sea bendecido por Él, y cambie su vida a través de lo que usted estudie, de lo que Dios le enseñe, le muestre en su santa palabra. Antes de entrar a nuestra enseñanza, vayamos por favor al libro de Isaías 48. Fíjese lo que dice la Escritura. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Ha tenido oposición la Sagrada Escritura. Han querido quemar este libro. De hecho, en varios momentos de la historia quemaron muchísimas Biblias. Por más que han hecho y deshecho para deshacer o para quitar este libro de la humanidad llamado Biblia, no lo han logrado. Más bien esas generaciones ya no están. Y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Bendito Dios que nos ha dejado su palabra. Bendito Dios que nos ha dejado esta lumbrera, esta lámpara, para alumbrar nuestra alma, para alumbrar nuestros caminos. Los autores. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Todos sabemos que solamente hay un autor. Es el Espíritu Santo, es el Dios de los cielos. Pero el Dios de los cielos inspiró a seres humanos. Entonces, ¿quiénes son estos autores o personas que Dios utilizó? Pues ya que la Biblia fue escrita por más de 40 hombres, procedientes a través de un periodo de 1500 años. Esos hombres fueron pues pero muy humildes. Algunos fueron letrados, otros eran pastores. Por ejemplo, el Antiguo Testamento pues fue escrito por mayoría por personas que eran profetas, ¿verdad? Alguno que otro sacerdote, pastores de ovejas y reyes. Del Nuevo Testamento me quiero enfocar un poquito más. Igual como los que escribieron el Antiguo Testamento, los hombres del Nuevo Testamento eran hombres sencillos. La mayoría eran pescadores. Los 12 discípulos no se tiene registro que fueran teólogos, pero sí conocían la Biblia, sí conocían el Antiguo Testamento, los profetas menores, los profetas mayores, sí conocían el libro de los Salmos, sí conocían los libros de Moisés, la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia. Eran lectores de la Biblia, eran conocedores de la palabra de Dios, los discípulos, ya que ellos eran judíos. Pero algo fuerte que podemos nosotros mencionar de cada uno de ellos, de estos escritores o autores, todos los autores del Nuevo Testamento eran cristianos, eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, creían en el Señor Jesucristo, habían tenido una experiencia de salvación en sus vidas, habían experimentado la liberación de la esclavitud, de su mala manera de vivir. Cristo los había libertado de la esclavitud del pecado. Cristo los había hecho nuevas criaturas, cada uno de ellos. El Espíritu Santo estaba sobre de ellos. Dios estaba con ellos. Aunque eran hombres sencillos, aunque eran hombres de un oficio humilde, sencillo, amados, no le quita eso, que eran hombres llenos de la presencia de Dios. Hombres que vivían en santidad, hombres que vivían en pureza moral, hombres que vivían rectamente, hombres que habían dejado todo por Cristo, y hombres que no solamente dejaron todo por Cristo, sino que se dieron por Cristo. Todos ellos fueron mártires, excepto uno, el discípulo amado llamado Juan, que él murió de muerte natural. Entonces cada uno de estos discípulos eran cristianos y fueron testigos oculares
o directos de la vida pública de ciertos acontecimientos o hechos de nuestra persona o de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Ellos pueden decirnos a viva voz las verdades de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él predicó, lo que Él enseñó, lo que Él compartió. Amados, créanme que estos hombres fueron unos bienaventurados, porque fueron testigos oculares, presenciales, de la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene como nombre Jesucristo. Mateo era un cobrador de impuestos, Pedro de oficio pescador, Juan pescador, Santiago pescador, Judas probablemente pescador o carpintero, Pablo pues ya sabemos que hacía tiendas, pero de todos era el teólogo, fue el único teólogo. Él había estudiado teología a los pies de Gamaliel. Por eso es que él escribió, o Dios lo utilizó para que él escribiera mucho más contenido del Nuevo Testamento, mucho más cartas. Lucas, de oficio médico y compañero del apóstol Pablo, él escribió pues 2 libros, ¿verdad? Que estamos hablando del libro de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, tanto Pablo y Lucas eran, al parecer, eran los más estudiosos, eran los que tenían letra, y todos los demás era gente, como dicen los fariseos o la gente de aquella época con respecto a los discípulos, que eran gente del vulgo, gente sencilla, gente del pueblo. Amados, Dios utilizó a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Eso es lo que nosotros podemos decirle con respecto de los autores tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. No los quise cansar para decirles quiénes fueron todos los autores del Antiguo Testamento, pero ustedes lo pueden leer ahí en su casa de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 40 autores en diferentes épocas, aproximadamente en 1500 años fue escrito la Biblia. Fue recopilado todos esos escritos en esos 1500 años por estos diferentes autores. Y el día de hoy, por la pura misericordia de Dios, tenemos este libro llamado Biblia, que fue escrito por estos personajes que les acabamos nosotros de mencionar. Bueno, es importante saber que la Biblia fue el primer libro impreso en la primera imprenta inventada, ¿verdad? Por Johannes Gutenberg. Vamos a ver la siguiente nota. Johannes Gutenberg murió en febrero de 1468, después de vivir 3 años con una pensión de arroz, vino y ropa. Poco más de 10 años antes había concluido el trabajo al que dedicó su vida, el primer libro impreso a gran escala. Irónicamente, hoy la Biblia de Gutenberg es el documento impreso más valioso del mundo. El valor de una sola de sus páginas puede superar los $60,000. Qué circunstancias de la vida, ¿verdad? ¿Cómo vivía Gutenberg? Con un poquito de arroz, vino y ropa. Era muy humilde. Este inventor de la primera imprenta era un alemán. Y bueno, 10 años antes de que él muriera, se nos dice aquí que en su imprenta humilde, sencilla, el primer libro impreso fue la Biblia. Vamos a ver el siguiente. Ahí podemos ver a Johannes Gutenberg, probablemente, así era. Según Guinness World Records, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Su alcance es tal que es imposible obtener cifras exactas de cuántas se han distribuido a lo largo de la historia. Un estudio de las sociedades bíblicas determinó que entre 1815 y 1975 se imprimieron 2.5 mil millones de copias. Estamos hablando de 1815 a 1975. 2.5 mil millones
de copias, pero se dice que en realidad podrían haber sido hasta 5,000 millones. Solo en 2014, las Sociedades Bíblicas reportó que distribuyó 34 millones de copias completas de la Biblia. ¿Qué nos deja entender este dato? Que hay muchísima gente que ha sido bendecida con una Biblia. Cada día se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que antes de que Él venga, el Evangelio iba a ser dado a conocer a todas las criaturas. Y mientras más Biblias tengan las personas, o mientras más Biblias haya en este mundo, más probabilidad es que la gente conozca de Cristo, que conozca del Evangelio, y la venida de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, esté más y más cerca. Aunque el diablo ha querido destruir, repito, este libro tan importante porque nos habla de la persona de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios pide para nuestra vida, de lo que a Dios le desagrada, etcétera, etcétera. Aunque el diablo ha querido acabar con la palabra de Dios, amados, no lo ha logrado. Gente ha muerto por traducir las Sagradas Escrituras. Gente fue torturada, gente fue encarcelada, gente fue quemada por traducir las Sagradas Escrituras. Murió por la palabra de Dios. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo y no logrará con la palabra de Dios hacer nada. Porque la palabra de Dios permanece, dice Isaías, para siempre, permanecerá para siempre. Vamos a ver la siguiente nota todavía. El estado mundial de la traducción de la Biblia. Dice, se hablan o se afirman al menos 7,000 idiomas en todo el mundo. Al menos 1,500 millones de personas no tienen la Biblia completa en su idioma. De los casi 7,000 millones de seres humanos que somos, dice este dato que 1,500 millones de seres humanos no tienen la Biblia completa en su idioma. Eso es más gente que todo el continente africano. Más de 1,500 idiomas tienen acceso al Nuevo Testamento y a algunas partes de las Escrituras en su idioma. Casi 700 idiomas tienen la Biblia traducida completa. O sea, de los 1,500 que vimos anteriormente, eran del Nuevo Testamento. Y este punto nos deja ver que solamente hay casi 700 idiomas que tienen la Biblia traducida completa. Esto es Antiguo y Nuevo Testamento. Al menos 2,000 idiomas todavía necesitan que se inicie una traducción de la Biblia. Se está trabajando en más de 2,700 idiomas que todavía no les ha llegado porque se está trabajando en esas traducciones. Y ahí está la fuente donde nosotros estamos sacando varios de los datos. Son datos para que nosotros entendamos de cómo es que la palabra de Dios ha sido perseguida y cómo es que la palabra de Dios, la Biblia, se está proliferando cada vez más, pero aún falta muchísimo. Falta muchísimo, hay más gente que necesita, hay más de 2,000 idiomas que necesitan las Sagradas Escrituras. Siguiente parte de esta enseñanza, las versiones de la Biblia en el idioma castellano o español. Las versiones de la Biblia, no los quiero cansar, amados, hay más de 50 versiones en el idioma español. Si yo hablara de uno por uno, pues nos vamos a cansar. Solamente vamos a mencionar un par de ellas. Las versiones de la Biblia en el idioma castellano o español. ¿Cuál fue una de las primeras Biblias traducidas al idioma castellano? La Biblia Alfonsina. Vamos a ver. La Biblia Alfonsina, publicada en el año 1280
Es una Biblia que era parte de un proyecto más amplio denominado Grande e General Historia, compuesto de 5 volúmenes. Este proyecto fue patrocinado por el rey Alfonso X el Sabio, llamado así, entre otras razones, porque fue promotor de la Escuela de Traductores de Toledo y de otra obra en español denominada Historia de España. La Biblia alfonsina es una traducción de la Vulgata y muestra influencia de la Biblia prealfonsina. La Biblia del Oso, la Biblia de Casiodoro de Reina. La Biblia completa se publicó en Basilea en 1569. Fue la primera Biblia completa que se publicó en español. Esta traducción se compuso de 3 partes: la introducción, el Antiguo Testamento, con los libros apócrifos incluidos dentro de él, y el Nuevo Testamento. Antes de cada capítulo se mostró un resumen de este, y al margen llevó escritas muchas referencias y variantes. El impresor de la Biblia de Casiodoro de Reina fue Tomás Guarín, quien imprimió 2.600 ejemplares en su propio taller. Aquí podemos ver que la Biblia en español o en castellano, la primera Biblia completa, fue la que en este caso escribió o tradujo Casiodoro de Reina. Dice: la religión católica y el rey de España no solo no aceptaron la traducción de Casiodoro de Reina, sino que la prohibieron y lo persiguieron. El rey de España puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina y fue uno de los pocos a los que se le condenó con el título no solo de hereje, sino de heresiarca o maestro de herejes. Su imagen fue quemada por la Inquisición en un auto de fe, celebrado en Sevilla en 1562. Todos sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia o por la religión católica. Usted se da cuenta cómo es que la palabra de Dios siempre ha sido perseguida o ha querido ser opacada, ¿verdad? No por gente de carne y hueso, sino recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este caso, el adversario, el diablo, que él utiliza a las personas que se dejan utilizar o a las agrupaciones que se dejan utilizar para engañar a la gente e ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue el que estuvo traduciendo la primera Biblia en español? Ya vimos, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina se estableció en Amberes y vivió allí hasta 1585, cuando la ciudad fue tomada por España. Bueno, Felipe, del rey de España Felipe, él huyó a Frankfurt, donde vivió 8 años trabajando en un negocio de sedas de su propiedad hasta su muerte en el año 1594. Pero ¿por qué nuestra Biblia que nosotros estudiamos se llama Reina Valera? Porque hubo una persona que igual tomó la Biblia que había escrito Casiodoro de Reina y la revisó. ¿Quién la revisó? El siguiente personaje. La Biblia Reina Valera, Cipriano de Valera, nació en la población de Fragenal de la Sierra, provincia de Badajoz, España, en 1532. Al igual que Casiodoro de Reina, de quien fue paisano y amigo, estudió en la Universidad de Sevilla e ingresó en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, donde se hizo simpatizante de las doctrinas de la Reforma. Entonces aquí entra en escena Cipriano de Valera, donde se nos dice que él estuvo revisando, cotejando lo que Casiodoro de Reina había escrito. Entonces él la revisa y, como quien dice, le da el palomazo, ¿verdad? Diciendo que estuvo correcto todo lo que había él traducido. Cipriano de Valera se radicó en Inglaterra, donde fue profesor de las universidades de Oxford y Cambridge,
Murió probablemente en Londres en el año 1602. Cipriano de Valera publicó 2 años después de la muerte de Casiodoro de Reina una revisión del Nuevo Testamento. Y luego, en 1602, la Biblia completa. Esta Biblia es llamada la Biblia del Cántaro, porque en la portada aparece un hombre con un cántaro en la mano, regando una planta. Y la frase de Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó. ¿Por qué recomendamos nosotros la Reina Valera? Amados, es un tema algo polémico y largo. No los quiero cansar. Hemos leído de pasta a pasta en varias ocasiones la Reina Valera 1960. Y créame, no tiene tendencias proselitistas, como lo tienen algunas otras traducciones en castellano. Por ejemplo, la Biblia de las traducciones del Nuevo Mundo, conocida como la Biblia de los Testigos de Jehová, esa Biblia tiene tendencias proselitistas, enseñanzas heréticas que van en contra de la persona de Dios. La Biblia de las traducciones del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una Biblia deshonesta, torcida a más no poder. Tumba la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Tumba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, entre otras mentiras que dice las traducciones del Nuevo Mundo. Entonces, esa Biblia tiene tendencias proselitistas. Es una Biblia que hay que tener cuidado con ella, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa Biblia. Hay muchísimas traducciones de las Biblias, y no todo lo que brilla, decimos nosotros los mexicanos, no todo lo que brilla es oro. Entonces la Reina Valera no tiene tendencias proselitistas. Créame que es una Biblia que nosotros recomendamos porque es una Biblia que cuando la gente la lee, la gente la estudia con seriedad, va a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver esta nota. En 1865, la Sociedad Bíblica Estadounidense patrocinó una revisión de la Reina Valera. ¿Por qué reina? Porque era Casiodoro de Reina el que la escribió. ¿Y quién la revisó? Cipriano de Valera. En honor a estos hombres, por eso se llama Reina Valera. Dice, la cual estuvo a cargo en mayor medida por Henry V. Pratt, un misionero norteamericano en Bogotá, Colombia, con colaboración del español Ángel H. de Mora. Esta revisión se apega, óigalo bien, esta revisión que patrocinó la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, se apega estrictamente al Textus Receptus, denominación que se le da al texto griego del Nuevo Testamento, publicado inicialmente por Erasmo de Rotterdam, colocando en letra cursiva toda palabra que no es traducción literal de los idiomas originales. En pocas palabras, todas las traducciones que nosotros podamos tener en un idioma actual, contemporáneo, es eso, son traducciones ¿de qué? De los escritos originales. Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El primer idioma, hebreo, arameo y griego. Esos son los escritos originales en los cuales la Biblia fue escrita. Como nosotros no somos hebreos, sino somos de habla hispana o habla castellano o hablamos español o entendemos español, ¿cómo vamos a entender la Biblia? Si no dominamos o no conocemos, al menos hablo de un servidor, lo reconozco, el idioma hebreo o el griego o el arameo. A duras penas hablo el español. Entonces, amada persona, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que Dios utiliza, personas que se dedican al estudio, que se les da la facilidad de las lenguas, de los idiomas, y ellos son los que han estado traduciendo de los escritos originales, hebreo, arameo y griego, al idioma ¿qué? Castellano. La Reina Valera ha sido escrita
directamente de los escritos originales o de uno de los escritos originales. Esta revisión, dice entonces, Ángel de Mora dice, y todos estos, se apega estrictamente al textus receptus. En este caso, lo que ya acabamos de explicar, ¿verdad? La siguiente revisión a la Biblia, Reina Valera, fue publicada ¿cuándo? En 1960. ¿Sí se han fijado ustedes que cuando en la primera hoja, ¿qué dice en su Biblia? Vamos, si tienen su Biblia, por favor, vamos a ver. Vamos a verla. ¿Y qué dice en su primera hoja? Dice primeramente el nombre de su Biblia que usted tiene, ¿verdad? Sea la Biblia Harper Caribe, o sea la Biblia Thompson, o la Biblia Arcoíris, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué dice? Y dice revisión 1960. Es lo que vamos a leer ahorita. La revisión 1960. ¿Qué dice? La siguiente revisión a la Biblia Reina Valera fue publicada en 1960. Esta revisión fue hecha bajo los auspicios del famoso biblista Eugene Nida, en ese entonces secretario de traducciones de la Sociedad Bíblica Estadounidense. El equipo de revisión estaba conformado por Juan Díaz, de México, Honorio Espinosa, de Chile, Francisco Estrello, de México, Alfonso Lloreda, de Colombia, Enrique Parra, de Colombia, y Alfonso Rodríguez, de Cuba. El trabajo de revisión duró, ¿cuánto? 9 años. ¿Desde cuándo se hizo esta revisión? Desde el año 1951 hasta su publicación en el año 1960. Esta es la versión preferida por los evangélicos de Latinoamérica y España. La revisión se ciñó mayormente al texto masorético del Antiguo Testamento y al textus receptus del Nuevo Testamento, del griego. Entonces, tanto el texto masorético es del escrito original. Algunos dirán, no, pero es que el texto masorético es del siglo III, que es del siglo IV, etcétera, etcétera. Amados, no quiero entrar en ese dilema, en ese punto. Pero lo que sí le puedo decir es que la Reina Valera 1960 es una copia, para que mejor me entienda, del escrito original, del texto masorético y del textus receptus, de los escritos, en este caso, originales, apegados a los escritos originales. Siguiente. Aquí podemos ver lo que muy probablemente fue, en este caso, Casiodoro de Reina. A él le debemos la versión de la Reina Valera. Él fue el que escribió la Biblia completa en el idioma castellano. Siguiente. Y ahí está Cipriano de Valera. Muy probablemente así era Cipriano de Valera. Son las imágenes que por ahí están en los sitios web. Y bueno, aquí podemos ver estos dos hombres que fueron los que trajeron la Biblia que actualmente nosotros utilizamos, y otras iglesias y en otros países más, en España, en Europa, en todo lugar donde se habla el idioma castellano. La Biblia que nosotros tenemos se la debemos a Dios, se las debemos a los autores principales y a estos que han estado traduciendo la Biblia y a estos que la revisaron, ¿verdad? En este caso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Aquí podemos ver la Biblia del oso, la que escribió en este caso Casiodoro de Reina. En su portada estaba así, la Biblia del oso. Nosotros pues no tenemos esa portada, ¿verdad? Y ahí podemos ver al osito queriendo alcanzar la miel, ¿no? O sea, en pocas palabras, la Biblia es como una miel, ¿no?, que te va a endulzar tu alma, te va a dar vida, te va a dar energía espiritual y en todos los aspectos. Así pusieron en su portada, en la primera Biblia, escrita por Casiodoro de Reina. Siguiente imagen. Y bueno, ahí está la Biblia del cántaro,
que fue la que revisó Cipriano de Valera. ¿En qué año se publicó esta Biblia? 1602. Y bueno, ahí está la portada. Esa era la portada. Muy bien, todos estos autores del Nuevo Testamento, los que acabamos de ver, y esta pequeña reseña de cómo es que nosotros tenemos la Biblia en el idioma español, gracias a Dios y gracias a estos dos personajes que son de España, amados, es verdad. Todos los autores del Nuevo y Antiguo Testamento, en gran parte, sobre todo los del Nuevo Testamento, dieron su vida por la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, excepto el discípulo amado, llamado Juan. La Biblia ha tenido muchísimos críticos, y solamente voy a mencionar dos críticos, pero sé que hay algunos otros críticos que fueron como estos que les voy a mencionar, que ellos ridiculizaban a la gente cristiana, ridiculizaban a aquellos que creían en la Biblia. Ellos eran enemigos de la Biblia, criticaban la Biblia, decía que se contradecía, y bueno, tantas barbaridades que hacían y decían, etcétera, etcétera, y se mofaban. Ellos, en su afán para desprestigiar la Biblia y para atacar a los cristianos de su época, empezaron a investigar para ridiculizar a todos aquellos que creían en la Biblia o algunas verdades que mencionaban las Sagradas Escrituras. Al investigar seriamente estos personajes, con toda seriedad, ¿qué crees que ocurrió? Solamente voy a mencionar dos testimonios. Se convirtieron a Cristo, se entregaron al Señor Jesucristo, creyeron en el Señor Jesucristo. Vamos a ver este primer ejemplo. Frank Morrison era un periodista británico. Él se dedicó a estudiar para demostrar que la resurrección de Cristo era una leyenda y que la Biblia estaba llena de contradicciones. Este periodista, que era un enemigo férreo de las Sagradas Escrituras, al estar investigando la resurrección de Cristo, ¿sabes qué terminó escribiendo? Un libro, o que tiene como título, ¿Quién movió la roca? Este personaje, antes de escribir este libro, era una persona que no creía en la Biblia. Ridiculizaba la Biblia, las verdades de la Biblia. Y al estar investigando, se dio cuenta que realmente alguien movió la roca. Se dio cuenta que Jesucristo es la verdad y es la vida. Amados, es impresionante lo que Dios hace. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Era perseguidor ¿de quién? De la iglesia del Señor Jesucristo. Y la perseguía y encarcelaba a la gente, hombres y mujeres los arrastraba y tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Jesús sale al encuentro y su vida no fue la misma. Cristo transformó la vida de este perseguidor. Bueno, lo mismo ocurrió con este Frank Morrison. Él, en su afán de perseguir y de ir en contra de aquellos que creían en Cristo, de aquellos que creían en la resurrección de Cristo, amados, terminó escribiendo un libro que se titula ¿Quién movió la piedra? ¿Qué podemos decir del siguiente personaje? Josh McDowell. Bueno, este McDowell era ateo. Y lo mismo que este Frank Morrison, él empezó a hacer un reto. Él hizo un reto con algunos estudiantes de la Universidad de Derecho donde él estudiaba. Hizo un reto de que él iba a demostrar de que Jesucristo era un mito, no era una realidad, que Jesucristo no había existido, que Jesucristo no había resucitado, y bueno, tantas cosas. Y a la hora de investigar, terminó convirtiéndose a Cristo. Cuando alguien estudia seriamente, como ese osito que nos puso Casiodoro de Reina, ese osito tratando de agarrar el panal de miel, amados, la gente se termina convirtiendo a Cristo. Cuando alguien estudia seriamente las Sagradas Escrituras. Entonces Josh McDowell terminó convirtiéndose a Cristo y terminó escribiendo
Este libro, bueno, él ha escrito varios, ¿verdad? Pero sobre todo este libro, que fue el que le llevó a su conversión, evidencias que exige un veredicto. Amados, la Biblia es verdad. La Biblia es lámpara a los pies de todos aquellos que la comen, que la toman, que la lean, que la beben, que la estudian. Nosotros les hemos estado llevando que busquen a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Es muy cierto que nosotros, que nuestro idioma es castellano, que es español y que somos mexicanos. Y que nosotros tenemos una Biblia que es una copia de los escritos originales. Pero no es una copia que hizo alguien por ahí en lo oscurito, sino eran personas serias. Fueron personas que copiaron de los escritos originales de su época que ellos tenían, lo más cercanos a los escritos originales. Entonces, ¿qué Biblia nosotros recomendamos que estudien, que lean? La Reina Valera 1960, por lo que ya les hemos estado mencionando. La Biblia Reina Valera 1960 ha sido de mucha bendición para muchas personas que nosotros conocemos. Esta Biblia es la que Dios ha utilizado para que un servidor y otros más hayan venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la Biblia que ha sido utilizada ya por décadas atrás y Dios sigue bendiciendo a las personas. Sé que de esta Biblia, de esta versión que nosotros estamos leyendo, se dicen comentarios negativos, comentarios, no sé si son malintencionados, pero Dios sí lo sabe. Yo lo único que le puedo decir es que yo encontré a Jesucristo leyendo esta Biblia. No me he encontrado con una tendencia proselitista. Tenemos otras versiones que cotejamos y leemos y vemos, solamente las tenemos de consulta, pero a final de cuentas, esta Biblia no va en contra del carácter de Dios, no va en contra de los mandamientos de Dios. Ha sido de grande bendición para muchos. Pastores que yo conozco, hombres que Dios transformó y que en su púlpito utilizan la Reina Valera 1960, ellos han sido transformados por la palabra de Dios, por esta Biblia. Y quiero decirles que con toda libertad ustedes pueden leer esta Biblia. Yo no soy una persona que domine hebreo o griego, les soy honesto, que conozca el idioma original de la Biblia. Tenemos libros, tenemos algunos diccionarios, tenemos alguna literatura de consulta importante, de teólogos eruditos importantes. Pero, amado, lo único que sí le puedo decir es que esta Biblia de pasta a pasta hemos leído en muchas ocasiones y no nos deja de parar de bendecir a nuestras vidas. Es una bendición la Reina Valera 1960. Bendito Dios que tocó el corazón de estos dos hombres para traducir al idioma castellano la Biblia. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, hay muchas versiones, muchísimas versiones. En el idioma español hay más de 50 versiones. Nosotros nos quedamos y le recomendamos la Reina Valera 1960. Amados, no les recomiendo que lean por ahí esas Biblias que están manipuladas. Hay varias, no quiero cansarlos, pero hay varias Biblias manipuladas que tienen, ¿a qué me refiero manipuladas? Que tienen tendencias proselitistas, que se apegan a la doctrina de sus diferentes sectas o de sus religiones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas traducciones que no son nada serias. Amados, qué bendición tener nuestra Biblia. Qué bendición tener nuestra Biblia en nuestro propio idioma. Aprovéchenla, estúdienla, léanla, vívanla, créanla, conozcan de Dios
a través de las Sagradas Escrituras. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te damos gracias, Jesús, por esos autores, esos más de 40 autores de diferentes épocas en 1500 años que estuvieron hablando inspirados por ti y escribiéndolo. Dios, ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? ¿Qué sería de cada uno de nosotros si no tuviéramos la Biblia en nuestro idioma? Hombres han muerto, hombres dieron su vida, fueron mártires, fueron perseguidos. Y no se acobardaron y nos dejaron las Sagradas Escrituras en nuestro idioma. Ayúdanos a valorar ese trabajo, esa labor. Ayúdanos a valorar todo lo que tú nos das, Señor, para conocer de ti. Esto es tu palabra. Tus palabras, oh Dios, verdaderas son, como una espada penetrará en el corazón de todos los hombres, discernirán los pensamientos de ellos. Tus palabras, oh Dios, verdaderas son, como una espada penetrará en el corazón de todos los hombres, discernirán los pensamientos de ellos, discernirán los pensamientos de ellos. Lámpara, oh mi Dios, son tus palabras y lumbrera nuestros caminos. Lámpara, oh mi Dios, son tus palabras y lumbrera nuestros caminos. Lámpara, oh mi Dios, son tus palabras y lumbrera nuestros caminos. Hoy te decimos, oh Dios, hoy te decimos, amado Jesús, tus palabras, Jesús, verdadera comida es, harán libres aquellos que las crean. Tus palabras, Jesús, verdadera comida es, harán libres aquellos que las crean.
tus palabras, Jesús, verdadera comida es. Harán libres aquellos que las crean. Harán libres aquellos que las crean. Palabras, Jesús, verdadera comida es. Harán libres aquellos que las crean. Tus palabras, Jesús, verdadera comida es. Harán libres aquellos que las crean. Tus palabras, oh Dios, verdaderas son, como una espada penetrará en el corazón de todos los hombres. Discernirán los pensamientos de ellos. Discernirán los pensamientos de ellos. Lámpara, oh mi Dios, son tus palabras y lumbrera nuestros caminos. Lámpara, oh mi Dios, son tus palabras
Lámpara, oh mi Dios, es tu santa palabra y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Jesús. Tus palabras, oh Jesús, verdadera comida es. Gracias, Señor. Harán libres a todos aquellos que las crean y las vivan. Gracias por tu santa palabra, Jesús. Gracias por tu palabra, oh Dios. Bendito sea tu nombre por todo lo que nos has dado, Jesús. Hoy te glorificamos y te damos honra, Amén, Jesús. Dios de los cielos. Amén. Amado Jesús, tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz, a tu voz, a tu voz, a tu voz. Amén. Tus palabras son vida, oh Dios. Amén, Señor. Tú dijiste Amén. y fue hecho. Gracias, Jesús. Hermoso eres, Señor. Y aunque han pasado muchos años,
tus palabras permanecen y todo obedece a tu voz.